Pues muy buenas tardes. Lo siguiente que veremos será luz natural, o un término que en inglés se refiere a daylighting, y es básicamente la utilización de luz natural en el proceso de diseño arquitectónico o diseño de cualquier proyecto para aprovecharla como complemento de la luz eléctrica. No se supone que se va a utilizar simplemente luz natural, simplemente es un complemento de la luz artificial o de la luz eléctrica. Para hacer o para utilizar ese tipo de iluminación, pues hay que seguir ciertos requerimientos, lo que vamos a ver a continuación. El primero de ellos es la orientación del edificio. Esto se refiere a orientar el edificio para obtener la mejor exposición o la exposición solar óptima. La siguiente es los materiales de la superficie. Bueno, aquí se debe hacer una selección óptima también de los materiales para las superficies que estén orientadas hacia el sol. Esto con el fin de reflejar la suficiente luz o la luz necesaria para iluminar la habitación sin que ésta se caliente, sin generar calor. ¿Por qué? Porque el propósito es de ahorrar energía optimizando la iluminación natural. Pero si generamos calor, entonces esa energía que se va a ahorrar, pues se gastaría en otros componentes como aire acondicionado, por ejemplo. La siguiente o el siguiente requerimiento es algo que se llama, bueno, es fenestración, que básicamente es o se refiere al diseño de ventanas o de aberturas para aprovechar al máximo la iluminación natural. Se supone que hay un factor de la cantidad de luz que entra por una cierta medida de la ventana o de la puerta o cualquier otra abertura que nosotros diseñemos. Y por último, un último factor importante, un último requerimiento, pues es el diseño de los circuitos para controlar la iluminación, ya sea artificial o la iluminación natural. Y obviamente pues esos circuitos que me van a permitir controlar la iluminación natural pues pueden ser cortinas, o sea, cortinas eléctricas que funcionen de manera automatizada o manual, por ejemplo. Y bueno, un buen diseño de iluminación va a requerir muchos conocimientos, no solo de electrónica o de fotónica, sino también de arquitectura, por lo que es muy recomendable el trabajo conjunto con arquitectos para lograr un diseño óptimo y que pueda ser funcional también. Bueno, que pueda ser óptimo, funcional y agradable para estar en ese edificio o esa habitación. O sea, se requiere un diseño que pueda satisfacer las necesidades del usuario final. Bueno, algo que nosotros necesitamos saber es cómo integrar la luz natural, la luz del sol, con la luz eléctrica. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Uno es un diagrama nada más de cómo pueden trabajar en conjunto la iluminación eh, de una luminaria que nosotros instalamos en una oficina, por ejemplo, y la iluminación que proviene del sol por medio de una ventana, obviamente con un filtro algo que limite la cantidad de luz. Si checan bien el diagrama, pues si no tuviera yo esa pequeña protección, la luz entraría directamente a los escritorios y no sé si les haya tocado trabajar en un escritorio donde les da directamente la luz del sol y es muy molesto, es muy cansado. Aparte de que genera calor y pues no van a estar a gusto en su área de trabajo. Otros lugares donde se puede aprovechar al máximo esta luz natural, bueno, no nada más en oficinas, sino también puede ser en centros comerciales, en aeropuertos o en escuelas, que en escuelas pues funcionaría más o menos parecido a una oficina. Pero aquí también tenemos un ejemplo de lo que puede ser una estación de trenes, por ejemplo, de autobuses, o podría ser un simple centro comercial, el que está en el extremo derecho. Y otro ejemplo de cómo se complementa la iluminación natural con una oficina, por ejemplo, ¿sí? O con la luz artificial dentro de una oficina.
Bueno, se debe de hacer el diseño del edificio pensando en aprovechar la máxima cantidad de luz natural. La cantidad de luz natural disponible va a variar en función del horario del día y de la época del año. Por ejemplo, en un día soleado, en verano, al mediodía, o sea, 12, 1 de la tarde, puede haber aproximadamente 10.000 lumens por metro cuadrado. Sin embargo, de toda esa cantidad de luz, solo se debería de permitir un 5% como máximo para evitar la generación de calor dentro de las habitaciones. Obviamente, ese es un día soleado. Si estuviera nublado, la cantidad de luz que entraría sería mucho menor, ¿no? Y por lo tanto tampoco se genera tanto calor que en un día soleado. También el color de temperatura varía en función igual de la hora del día y del estado del tiempo, ¿sí? Igual no es lo mismo un día soleado que un día nublado. Por ejemplo, aquí en un atardecer, el color de temperatura de la luz natural puede ser de 2000 Kelvin. No estamos hablando de la temperatura de la temperatura del ambiente, estamos hablando del color de temperatura. Entonces, en un atardecer puede ser de 2000 Kelvin, mientras que al mediodía podría llegar a ser de 5500 a 6000 Kelvin, más o menos, pero con un CRI, que es el índice de reproducción cromática, entre 90 y 100, o sea, sería excelente, ¿no? El único inconveniente es la radiación ultravioleta, que es relativamente alta. Por lo tanto, hay que tomar ciertas precauciones. Y es por esto también que no se debe de permitir el ingreso de luz de más del 5%. Vuelvo a repetir, es importante poder complementar los dos tipos de iluminación, o sea, tanto la eléctrica como la natural, y por lo tanto se requiere del diseño de circuitos y dispositivos que puedan controlar ambos tipos de iluminación. Entonces, en un buen diseño debe de existir, primero, controles manuales adecuados para poder prender y apagar, o sea, interruptores, para poder prender y apagar la luz eléctrica. Y también debería de existir controles manuales para poder atenuarla de manera adecuada. Obviamente en hogares pues muchas veces no tenemos estos atenuadores. Sí existen interruptores para prender y apagar nada más, ¿no? Los cuales deben de estar colocados de manera adecuada para poder apagarlo y prenderlos fácilmente, o sea, sin tener que estar buscándolos. Otra es recomendable el uso de dispositivos fotoeléctricos o sensores, bueno, dispositivos que cuenten con algún sensor fotoeléctrico eh, para automatizar mis circuitos o mi circuitería. Estos deben de cumplir con la función de interruptor también o atenuador en algunas zonas donde hay mucha luz natural. También un sistema de control automático que esté sincronizado a la hora del día, eh, preferiblemente con funciones de tiempo astronómico. ¿Por qué? Porque suelen ser más precisos también. Y que pueda encender o apagar o atenuar las luces de acuerdo con un horario solar fijo. O sea, si en el día yo tengo demasiada luz natural, entonces no sería necesario tener la luz eléctrica encendida todo el tiempo, sino que yo puedo apagarla a cierta hora del día. Va avanzando el día, empieza a meterse el sol, entonces que poco a poco vaya encendiéndose la luz eléctrica, pero no totalmente, esto nada más para complementar. Y al final, cuando ya no hay luz del sol, o sea, ya se metió el sol completamente, pues de que prenda en su totalidad las luminarias que yo tengo en esa habitación. Entonces, cuando toqué el tema de fenestración, fenestración pues básicamente es el diseño de aberturas para poder dejar pasar la luz natural. Eh, en este tipo de iluminación, esas aberturas pues son ventanas, ventanales, tragaluces, por ejemplo, qué sé yo, incluso puertas o puertas corredizas. Eh, pero cuando ya hablamos de fenestración, entonces ya hablamos de un tipo de iluminación superior, iluminación lateral, por ejemplo, ¿no? Entonces lo siguiente que vamos a ver es la iluminación superior.